el Señor Jesucristo, pero esta comisión era una comisión limitada, ¿lo recuerdan? Vaya conmigo a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 5. Nada más hasta el verso 7. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Hasta ahí, hermanos. Y yendo, predicad. Les manda a predicar, pero les dice: miren, por camino de gentiles no vayan a ir, y en ciudades samaritanos tampoco vayan a entrar, solamente vayan a la casa de Israel, solamente vayan y predíquenle a puros judíos. A esto se le conoce, hermanos, como la comisión limitada, ciertas personas. Pero en Mateo capítulo 28, ahí Jesucristo dice: ir por todo el mundo, ir a ser discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí, hermanos, se extiende esa gran comisión y todo el mundo, hermanos, tiene derecho ahora de recibir salvación. Abarca a todo el mundo. Así que ahora, hermanos, cualquier ser humano tiene el derecho de saber que en Cristo hay vida eterna y perdón de pecados. Juan capítulo 3 y verso 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero, hermanos, para esto debemos, usted y yo, salir y predicar ese evangelio, sembrar la semilla, hermanos, de la palabra de Dios. Así, hermanos, lo enseña la Escritura. En Santiago capítulo 1 y verso 21, ¿qué dice, hermanos? Santiago capítulo 1, verso 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Gracias, hermano. Gracias. Fíjense bien, hermanos, la iglesia lo que tenía que hacer ahí: desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Esto es lo que usted y yo, hermanos, debemos hacer: plantar la semilla, hablar con la persona con toda honestidad, decirle, hermanos, todo lo que implica ser un cristiano. Implica renunciar, hermanos, a todo lo malo, a toda la inmundicia, a toda malicia, para que pueda ser llenado su corazón de las cosas buenas, de las cosas de Dios. Pero para ello, hermanos, nosotros tenemos que implantarla con mucha honestidad y bien, que produzca una fe, hermanos, en la persona que va a escuchar y que obedezca al plan de salvación. Tenemos que guiarlos, hermanos, a Cristo, pero de una manera correcta. 3 cosas, hermanos, que la iglesia debe hacer, 3 cosas que el discípulo debe hacer. Número 1, entender la palabra de Dios. Número 2, recibirla. Y número 3, retenerla. Esto es lo que Pablo, hermanos, enseña a la iglesia en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos del 1 al 5. Este fue el evangelio que ellos recibieron, en el cual perseveraron, en el cual dice: si retenéis la palabra, seréis salvos. Si no, creísteis en vano. Esto es lo que la iglesia, hermanos, debe hacer: entenderla, recibirla
retenerla, no dejarla ir por ningún momento y enseñársela, hermanos, al discípulo. El discipulado, hermanos, debe ser bien enseñado y debe estar bien advertido de todas estas cosas. La importancia de dejar una vida para poder iniciar otra nueva. Y esta vida, hermanos, es una vida nueva en Cristo. Esta es la clave para ser un verdadero discípulo de Cristo. Porque, ¿qué se gana la persona si solo entiende la palabra y no la recibe? ¿O qué si la recibe y la entiende, pero no la retiene? No le sirve absolutamente de nada. Tiene que entenderla, recibirla y atesorarla, retenerla. No dejarla ir, hermanos, por ningún momento. Dios, hermanos, en el bautismo hace una nueva criatura, hace una nueva persona, nuevos ideales, una nueva meta, inicia un nuevo camino y la persona tiene que aprender a caminar, hermanos, en ese camino. Pero para ello, la palabra de Dios se siembra, después nace y después da fruto. No es a la primera. A veces, hermanos, cometemos el error de que a la primera queremos bautizar a la persona. Y bautízate, y bautízate, y bautízate, y bautízate. Y no llevamos ninguna prisa, hermanos, en bautizar a la persona. Tenemos que enseñarle correctamente lo que implica ser un cristiano. Y después, hermanos, él solo va a tomar la decisión de ser bautizado, de ser parte del reino espiritual del Señor. El trabajo de nosotros es solamente sembrar. Ir a ser discípulos es ir a sembrar la palabra, nada más. Y Pablo lo explica muy bien, hermanos, en la primera carta a los Corintios, allá en el capítulo 1 y a partir del versículo 10. También en el capítulo 3 y a partir del verso 1 en adelante también explica lo mismo. Que nosotros somos los que plantamos, nosotros somos los que predicamos, somos usados nada más, somos instrumentos de Dios, pero Dios es quien da el crecimiento. Dios es el que produce en el corazón del creyente el aceptar. Él es, hermanos, quien da perdón de pecados, vida eterna. Nosotros, hermanos, solamente tenemos que aplicarla, sembrarla correctamente. Por eso en Mateo capítulo 13, el Señor Jesucristo, hermanos, ahí en Mateo capítulo 13, versículo del 1 al 9, ¿quién no quiere leer? Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le sentó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraban, parte de la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido del sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Gracias, hermano. Jesucristo, hermanos, da la parábola del sembrador. Yo no soy agricultor. Nunca he trabajado la tierra, no sé cuáles son los pasos y los procesos, pero para que usted tenga un buen producto, para que usted tenga un buen maíz, un buen sorgo, un buen trigo, se prepara la tierra, se siembra la semilla, se riega, se cultiva, se prepara para que la plantita nazca y más tarde, hermanos, podamos cosechar y tener una buena cosecha. Tristemente, la semilla se va esparciendo y dice el Señor que la semilla cayó en diferentes puntos de tierra. No toda la tierra es igual, cae en diferentes puntos. Aquí lo importante del asunto, hermanos, es que la semilla nos aseguremos de que caiga en una buena tierra. Sí. En una buena tierra, para que pueda trabajar. Por eso no urge, hermanos. No urge. O usted quisiera sembrar ahorita la semilla y mañana cosechar. Es imposible.
Pero si usted la trabaja y la trabaja y la trabaja y la trabaja, mañana tendrá un buen fruto de ella. Porque lo trabajó, lo cuidó, le quitó las ramitas que le estorbaban, empezó a cuidarla y dio fruto. Es el trabajo de nosotros, hermano. Esto es hacer un discípulo. No es ir, como le dije en la mañana, y entregarle un folleto y decirle, léelo, eres bienvenido a la iglesia. Él sabe qué es lo que va a hacer. Dejarlo ahí. Cuando tenga tiempo lo lee. Jamás lo va a hacer. Jamás lo va a hacer. En el verso 18, Jesucristo explica esta parábola. Verso 18 al 23. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Empieza a explicar, ¿verdad?, la parábola. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Jamás va a dar fruto. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, la entiende y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Este es el que más nos interesa. Este es el corazón, hermanos, que estamos buscando. Este es el trabajo que usted y yo debemos hacer con aquel discípulo que está escuchando la palabra. Asegurarnos, hermanos, que la tierra sea una tierra fértil, una tierra buena, que se pueda trabajar. Hay personas que no se dejan trabajar. No pierda su tiempo. No pierda su tiempo. Jesucristo se los dijo. Si los escuchan, qué bueno. Y si no, límpiense en el polvo los zapatos y váyanse de ahí. Síganle. Síganle. No se queden ahí. No tiren las perlas. Consérvenlas. Désenlas a aquellos a quien verdaderamente les interese. Este es el trabajo, hermanos. Este es el trabajo de ir a ser discípulos de todas las naciones. Qué importante, hermanos, es que la semilla de la palabra de Dios caiga en buena tierra. Pero también, hermanos, dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando la persona decide ser un discípulo de Cristo, necesita ser bautizado. No basta con venir a la iglesia, no basta con hacer obras buenas, no basta con leer la escritura todos los días, no basta con memorizar los cantos, no basta con estar concentrado en la oración, no basta con ser fiel a cada servicio de oración si no eres bautizado. No vas a ser salvo. Necesita ser bautizado, necesita morir a la vida pecaminosa que lleva para que pueda nacer de nuevo y ser miembro de la familia de Dios, para que sea parte del reino espiritual, para que pueda tener, hermanos, perdón de pecados y vida nueva. No puede, hermanos, ser discípulo de Cristo si no entrega su vida a Cristo, si no es bautizado. Marcos capítulo 16 y verso 16, ¿qué dice? Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no, ¿palabras de quién? Simple, hermano, simple. Por eso en Hechos capítulo 2, y lo dijimos en la mañana, ¿verdad?, cuando Pedro se levanta y predica aquel sermón y daña las conciencias de aquellos judíos, dice que al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué les dijo Pedro? Arrepiéntanse, bautícense para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El asunto se arregla fácil y sencillo, pero necesita ser bautizado. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Como 3,000 personas. En la Biblia, hermanos, tenemos varios ejemplos de personas que se les predicó el Evangelio y fueron bautizadas. Cuando Felipe le predica el Evangelio al eunuco etíope, ¿se acuerdan? Este hombre venía, hermanos, interesado.
Por eso les digo, el corazón tiene mucho que ver. Y el Espíritu sabía que esa era una tierra fértil, sabía que ahí podía sentarse bien la palabra. De esas tierras que quieren producir, pero no hay quien siembre. Bueno, le dice el Espíritu a Felipe, júntate ese carro y enséñale el Evangelio. Llegó Felipe, vamos a predicarle al eunuco tío. Después que el eunuco entiende perfectamente, vamos, el plan de Dios para salvación, él mismo dijo que hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Porque le habló del bautismo. Le habló del bautismo. Sabía que implicaba bajar, descender, para que fuera sumergido en las aguas del bautismo, y mandó parar el carro. Y dijo, aquí hay agua. ¿Quién impide que yo sea bautizado? Es decisión mía. Dice que descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y la bautizó. Y él continuó gozoso su camino, porque ahora era una nueva criatura en Cristo. Sus pecados habían sido perdonados. Ahora tenía la esperanza de la vida eterna. La semilla, hermano, se sembró ahí. Felipe hizo un buen trabajo. Lo entendió, lo aceptó. Y yo estoy seguro, hermanos, que este hombre llegó a su casa muy contento y hablándoles de Cristo. Sobre todo que el único tenía un corazón Disponible para aceptar la palabra de Dios. Ese es el La asunto. palabra del Salvador, la tierra significa el corazón de cada persona. La tierra es es la palabra de Dios. Exacto. La tierra, hermanos, es el corazón de la persona. Por eso Jesucristo lo explica muy bien. Primero da la parábola para que ellos entendieran lo que era la semilla, el nacer del fruto, y después explica qué es el corazón de la persona. Y explica cómo algunos cristianos que fueron bautizados ya no están entre nosotros, porque fueron semillas que se les considera como la que cayó en el camino, la que cayó en pedregales, la que cayó entre espinos. Estos son que los afanes de la vida, la riqueza, los ahogan y se van. Lucas dice que en el tiempo de la prueba se alejan, pero que persevera. El que continúa, el que sufre, el que llora, el que le pide a Dios, esta es la tierra buena. La está reteniendo, hermano, está reteniendo la semilla y la hace brotar, y más tarde va a dar fruto. Ese va a ser un cristiano fructífero, ¿no? Sí, bueno, yo miro, ¿verdad?, que el corazón de cada persona, ¿verdad?, cierra tu puño y está el tamaño de tu puño, ¿verdad? El corazón nuestro, ¿verdad?, es la semilla de uno, ¿verdad? Tenemos que morir para que quede sepultada en la tierra, ¿verdad?, para que retoñe a vida eterna, ¿verdad? Y lo que sembraste en tu corazón es lo que va a desarrollar. Así pienso yo que la semilla es el corazón está adentro. Nunca la miramos, hasta que no muera yo, quede sepultado, ahí queda sepultada en la semilla. Y la semilla es la palabra en verdad. Sí. La semilla es la palabra que Y no se queda sepultada, hermano, porque si la sembró en otro corazón, sigue produciendo, y la palabra sigue trabajando, porque la semilla es la palabra, es de Dios. Usted va a acabar algún día, como iré a acabar también yo, pero a quien le prediqué, a quien le enseñé, los consejos que se dieron, las exhortaciones que se hicieron, se quedarán en el corazón de aquellos que lo escucharon, se quedará en aquellos que habrán de escuchar más adelante por palabra, por boca de ustedes. ¿Me entienden? La palabra de Dios seguirá, hermanos, predicándose, se seguirá sembrando, y semillas hay de sobra. No se preocupe por ello. Semillas tenemos aquí bastante para salir a sembrar. Lo que no hay son sembradores. Esto es lo que hace falta. No hay quien vaya a sembrar. De esto se trata. Queremos recordar qué fue lo que Cristo enseñó, qué fue lo que comisionó, qué fue lo que encargó rigurosamente, y cómo los discípulos obedecen a esa gran comisión, cómo la iglesia nace, cómo la iglesia va por todas partes anunciando el Evangelio. Sabían de lo que se trataba. Aún en medio de la persecución, hermanos, dice la Escritura que iban por todas partes anunciando el Evangelio, predicando, sembrando. Esto es lo que es. En otras ocasiones, hermanos, se los he dicho, 2000 años después, la iglesia ya no es perseguida. Adoramos en un edificio cómodo, con aire acondicionado, tranquilo. Nos estamos hasta durmiendo a veces de lo tan cómodo que estamos y lo relajado que estamos, que hasta nos dormimos, porque de aquí yo veo que se está durmiendo. Yo sé que se está durmiendo perfectamente.
Epi también se da cuenta de eso. Todos los que nos paramos aquí nos damos cuenta. ¿Quién se está durmiendo? Porque está bien relajado. Está emocionado, estamos cansados. El agüita arrulla. Como dice Betty, a mí me arrulla y me duermo. Entonces, qué tranquilidad. Qué tranquilidad. Soy cristiano, soy salvo. Estoy adorando en un lugar cómodo. ¿Qué más quiero? Espero la segunda venida de Cristo. Qué chulada. Yeah. Pero hermanos, el trabajo es mucho más. Y aunque esté el agua y aunque esté el sol fuerte, tenemos que salir a tocar puertas, ir a buscar al perdido, ir a anunciarle el plan de salvación, ir a sembrar, llevarnos el postalito, ¿verdad? Con las semillitas, ir a sembrar la palabra. Nunca sabes en qué corazón vas a sembrar. Y quizá mañana, no solamente él, su familia y sus hijos vengan a formar parte de esta congregación. ¿Sabe qué pasó con el carcelero de Filipos? Le predica el evangelio del apóstol Pablo y se bautizó él y toda su familia. Porque lo explicó bien. Bueno, Pablo era un hombre, ese era un buen sembrador. Ese sí era un buen sembrador. Conocía el trabajo. Y se bautizó él y todos los casos. Saulo de Tarso era un hombre, hermanos, de convicción. Y cuando se le predica el evangelio por Ananías le dice: levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. En ese enseguida se levantó y fue bautizado. Hay muchas conversiones, hermanos, en la Biblia, de que después de escuchar el evangelio, después de entenderlo con mucha claridad, enseguida sigue el bautismo. Inmediatamente. ¿Por qué? Porque si yo entiendo el evangelio, pero no lo obedezco y no soy bautizado, y por desgracia pierdo la vida, no seré santo. Por eso urge, hermanos, que la persona lo reconozca, lo entienda, inmediatamente proceda al bautismo. Inmediatamente entregar su vida a Cristo. Urge, hermanos, urge. El domingo pasado anunciaba Natalie, de una amiga de ella, si no me equivoco, falleció en un accidente. Nunca sabes si eres su única oportunidad para ser salvo. Tú nunca sabes si ella iba a escuchar por última vez el evangelio. A lo mejor ella pensaba que tenía mucha vida por delante, tenía muchos planes que hacer más tarde, quizá al siguiente día su vida habría terminado en ese accidente, para no tener oportunidad jamás. Ahora le espera el juicio y después de eso la condenación. Por eso urge, hermanos, por eso urge tanto usted y yo que salgamos a hacer el trabajo, como la persona que entienda y obedezca el plan de salvación, ¿no? Y la muchacha tenía 30 años, tenía 4 niñas chiquitas, y lo que me llamó la atención es que mi prima me dijo que era cristiana, y le digo, entonces, dice, no, era cristiana evangelística, apenas yo le iba a hablar de Dios. 30 años. Triste, ¿verdad? Toda una vida por delante, muy joven. Es que para la muerte, hermanos, no hay edad. En cualquier momento nos vamos. No sabemos si estaremos mañana. Y yo me preocupo por ello. Platicaba en el camino con mi esposa de eso. Necesitamos hacer el trabajo. Necesitamos hacerlo. Urge. Las personas necesitan conocer de Dios. Necesitamos ser más fieles a su palabra. Necesitamos ser más fieles en su obra. La misión de Dios para la iglesia, hermanos, es mucha y estamos olvidándonos de ella, pensando en que vamos a ser salvos. Pero no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de mi Padre, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Necesitamos hacer el trabajo, hermanos. Necesitamos hacerlo. Es difícil, es confortable, es cómodo. Hay excusas de aquí, excusas de allá, y ponemos trabas. Es que yo esto, es que yo aquello, es que pasó esto, es que pasó aquello otro, es que hay después. Hermanos, ¿saben que todas esas trabas no son de Dios?
¿De quién son? Satanás no le parece, y nunca le va a parecer que su iglesia sea una iglesia evangelística, que salga y predique, que salga a sembrar. No le va a parecer, y va a poner trabas y trabas y trabas. Pero no son de Dios. Créanme, son de Satanás. Habrá de estorbar nuestro trabajo, pero sigamos, hermanos, haciéndolo. Y si hoy cae una tormenta y no se pudo, bueno, el próximo lunes o el próximo sábado, el día que usted quiera, nos vamos a juntar y vamos a ir a tocar puertas. Pero el trabajo lo vamos a hacer. Se debe hacer. Muy bien, hermanos. Y se debe hacer porque, hermanos, el tiempo pasa y no se detiene. ¿Qué es el bautismo? La persona me va a decir, ¿qué es el bautismo? A mí me bautizaron. Yo ya estoy bautizado. ¿De qué bautismo me hablas? Mi padrino es fulano de tal y mi madrina también. ¿Cierto o no? ¿Es correcto ese bautismo? ¿Es bíblico? Hay que enseñar. ¿Qué es el bautismo? Sumergión. ¿Qué más es? Sepultura total del cuerpo. Por eso nosotros nos aseguramos, hermanos, por eso estamos allá varios atrás, no para estar ahí viendo el cómo, no, porque debemos asegurarnos que quede completamente sepultado. Y ha tocado que la persona levanta una mano, un pie, y decimos, hermano, hay que volverlo a bautizar. Es importante que quede completamente sepultado en las aguas del bautismo. Porque, ¿sabe por qué? ¿Qué está imitando ahí? Sepultura, muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Eso es lo que está imitando. Por eso tiene que quedar completamente sepultada la persona en las aguas del bautismo. En Romanos capítulo 6, ya vamos a terminar, hermanos. Si el reloj está bien, me quedan todavía 5 minutos, ¿no? ¿O no? ¿O va mal? En Romanos capítulo 6, hermanos, versículo 3 al 5 nada más, dice el apóstol Pablo hablándole a la iglesia: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Hasta ahí, hermanos. ¿Se entiende? ¿Se entiende el bautismo? Qué bueno, porque ya no hay tiempo para explicar. Vamos a prisa. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Versículo 12 y 13. Sepultados con Él, ¿con quién? Con Cristo, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, con Cristo, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Cuando la iglesia entiende esto, hermanos, que hemos sido sepultados en la semejanza de su muerte y que hemos sido resucitados juntamente con Cristo para andar en una vida nueva, hermanos, es suficiente razón, suficiente motivo para hacer su trabajo. ¿Por qué no hacerlo? Hermanos, ¿y sabían ustedes que hay algunos miembros de la iglesia que le pesan venir a los servicios de oración? Que ya no quieren seguir adelante con el trabajo de Dios, que ya no quieren ser cristianos, prefieren la vida del mundo. ¿Qué ofrece el mundo? ¿Qué ofrece el pecado? Tiempo me falta para explicar, hermanos, la gravedad del pecado, el asunto, el problema tan grave del pecado.
Falta tiempo para explicar eso. El hombre necesita saber que su condición espiritual delante de Dios la mantiene alejada de Él porque tiene pecado en su vida. Es un asunto delicado. Necesita saberlo. Y nosotros, hermanos, que nos han sido perdonados los pecados, todos los pecados, ahora queremos abandonar el camino de Dios, menospreciando el sacrificio de Cristo. Necesitamos, hermanos, considerar nuestra vida cristiana. Necesitamos considerar, hermanos, a quien fuimos entregados. Si ya nos libertó de la posesión que tenía Satanás sobre nosotros por causa del pecado, si ya nos libertó y ahora somos libres en Cristo, mantengámonos fieles, seamos cristianos fructíferos, cristianos que tengan convicción, visión espiritual, que no nos cuesta nada. Y el día que Cristo venga por segunda vez, levante un pueblo, hermanos, que verdaderamente le considere sembrado, que verdaderamente salió y predicó su evangelio, que en él no quedó. Tú fuiste testigo, Señor, de cómo salíamos y predicábamos, insistíamos, de algún lugar nos corrían, de otro nos soltaban los perros, de otro hacía esto, estaba un solazo tremendo, pero ahí andábamos, Señor. Y si salen los perros, ¿verdad? Nos dio una corretiza un día un perro que andaba entregando un juguete. De bueno que estaba amarrado, ¿no? Si no, quién sabe cómo nos hubiera ido. Vale la pena, hermanos. Esos momentos no se olvidan nunca. Vale la pena. Ojalá y que hagamos planes con la iglesia de ir y hacer discípulos de todas las naciones, no importando su estatus, lengua o raza. Todo el mundo tiene derecho, hermanos, a conocer de Dios. Todo el mundo tiene derecho a la salvación. Y como iglesia, hermanos, la razón de esta clase es para motivarles a que la orden que Cristo dio a sus discípulos fue muy clara, muy sencilla. Si todo el poder me ha sido dado tanto en el cielo como en la tierra, vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Me faltó explicar, hermanos, el por qué menciona a los tres. ¿Por qué no dijo nomás en el nombre de Cristo? ¿Por qué es en el nombre del Espíritu Santo? ¿Por qué mencionó a los tres? El tiempo me falta para explicar eso, hermanos. ¿Y qué es lo que tenemos que enseñarle al discípulo? Porque el 20 dice, enseñándole que guarde todas las cosas que yo os he mandado. ¿Cuáles son esas cosas? ¿En qué debe perseverar la iglesia, el discípulo? Hay mucho que hablar, hay mucho que hablar aquí, hermanos, pero nos llevaría mucho tiempo. Dios nos dé tiempo, más bien. Más adelante seguir explicando este asunto. Por lo pronto, si en esta tarde hay alguien que todavía no ha obedecido al Evangelio, pero tiene ganas de abandonar esa vida que lleva y ser parte del reino espiritual que es la iglesia, nuestro hermano Juan está listo con un canto. Mientras lo cantamos, pase al frente, confiese en Jesucristo como el Hijo de Dios, sea bautizado para el perdón de sus pecados y inicie una nueva vida en Cristo. Dios les bendiga.